La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada. Todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate acompañado de nuestro bonito en escabeche. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La Huerta de Casa Ricardo. Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. Mi conciencia con sello de perdedor, tengo un carnet de parado, San Benito colgado, un poco de mal humor. Y tengo un papel mojado, diploma de licenciado de enseñanza superior, una promesa incumplida, gato negro, mala vida, una existencia peor. Uno de los principales motivos por los que hoy me encuentro aquí, frente a estos micrófonos de Radio Intercontinental, es, sin lugar a dudas, la estrecha vinculación que desde siempre han tenido la música y la radio. Una interrelación que ha beneficiado a ambos, como la rémora y el tiburón, de tal manera que uno no tiene sentido sin la presencia del otro. La música es, sin duda, la forma de arte que más impacta en cada uno de nosotros. La expresión artística que, de forma directa o indirecta, está presente en cada uno de los días de nuestra efímera existencia, con el poder añadido de transportarnos, con solo escucharla, a otros momentos, a otros lugares y a otras situaciones en las que, por lo general, y no es casualidad, fuimos felices. Cada etapa de la vida tiene su banda sonora. En mi caso, cuando escucho a Los Secretos, me traslado a aquella época del instituto, en la que el mayor de tus problemas eran las notas o que te dejasen entrar el sábado en jácara o en bat. Esa época de amistad desinteresada y pura en la que fuimos felices, aunque no haya dejado de serlo, del mismo modo que no he dejado de escuchar a Los Secretos. Dicen que la niñez y la juventud son la patria del alma. En mi caso, si esa patria tiene un himno, sin duda es la música de Enrique Urquijo, de Álvaro y de Ramón Arroyo, al que hoy tengo la fortuna de tener aquí, en el estudio de Sociedad Civil. Dicen que al lugar en el que has sido feliz no deberías tratar de volver, pero yo en este caso jamás me he ido. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. Lo que le sobra a cualquiera, por Dios que alguien me dé el móvil de Lucifer. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970.
Ramón, bienvenido a Sociedad Civil. Encantado de estar aquí. De verdad que es un placer. Fíjate que es cierto lo que hablaba en la entrada, ¿no? De la música y los sentimientos. Yo, por lo menos en mi caso, creo que no hay una forma de arte que impacte tanto en el ánimo, ¿no? Creo yo. Pues seguramente la música y además la letra, o sea, la pintura, la música instrumental, todo tiene emoción y si no la tiene, mal asunto, ¿no? Pero las canciones, o sea, cuando una canción es buena y se conjunta bien la melodía con lo que está, con la letra, con lo que está contando, pues nos llega y siempre, además, los temas son universales, ¿no? Cuando se habla del desamor o del amor o de la felicidad o de la infelicidad, bueno, pues es muy concreto y por eso llega a la gente. Sí, es verdad, son cosas que nos pasan un poco a todos, ¿no? A todos. O sea, al final estas temáticas, como tú dices, porque al final una canción es un pequeño relato, ¿no? O sea, o por lo menos debe serlo, ¿no? O sea, debe de contar algo, ¿no? Totalmente. Yo tengo un amigo escritor y poeta que le encargaron una vez hacer letras a alguien y decía, es dificilísimo, porque en la poesía es libre, ¿no? Tú puedes... no tienes que sujetarte, bueno, puedes hacerla con métrica y rima o sin ella, pero en una canción tienes un espacio muy breve que tiene que ajustarse, coincidir con la melodía y no caer en tópicos y a la vez no ser demasiado culterano, demasiado... ¿sabes? Sí, que tenga un idioma que llegue a todo el mundo. Que llegue rápidamente, tiene que ser de que oigas y entiendas, ¿no? Y luego ocurre, por eso precisamente que estamos hablando, que es verdad que la música se liga mucho a tus recuerdos, ¿no? Esa música que te traslada, esa canción que dices, joder, te traslada inmediatamente a un lugar, a un momento de tu vida, a una circunstancia, ¿no? Eso ocurre mucho. Totalmente. A nosotros nos viene muchísima gente diciendo que somos como la banda sonora de su vida. Y claro, lo entiendes, pero, bueno, te halaga y lo agradeces muchísimo, pero... es que a todos nos pasa eso, todos tenemos nuestras músicas y nuestros recuerdos y gente que nos ha acompañado toda la vida. Sí, a mí me gusta muchísimo, sabes que este programa no es exclusivamente un programa de música, aquí vienen también escritores, vienen, en fin, actores, políticos, incluso alguna vez pocos políticos, pocos periodistas, pero a mí me gusta mucho que vengáis los músicos, porque es una cosa que de verdad a mí la música me llega mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, tener la oportunidad, como la tengo hoy, por ejemplo, de conocer a alguien que sin saberlo o de una forma indirecta ha influido muchas veces en tu estado de ánimo y en tu vida, pues oye, es un privilegio. Y para mí un honor. Claro, Ramón, no, el honor es para mí. Mira, te comentaba el programa. El programa busca un poco, sociedad civil, conocer algo, y no de una forma personal, no temas evidentemente, pero conocer un poco a la persona que hay detrás del profesional que viene, ¿no? Normalmente, como te digo, músicos y gente de toda índole. Entonces siempre estas charlas, como te digo que a mí no me gusta llamarlo entrevista, las empezamos, o la empiezo de la misma manera cuando venís por primera vez, porque ya hay gente que viene, muchas, voy a tener que hacer ya lo de las tazas estas de Pablo Motos o eso, para los que vienen 5 o 6 veces. Claro, y distintos cuestionarios, porque ya, claro, a ver, ya les has preguntado muchas cosas, no, sí. O habéis hablado de muchas cosas. Sí, efectivamente, cuando ya vienen otras veces, sí, hablamos, la verdad, siempre da, porque vosotros siempre tenéis cosas que contar. Pues bueno, te decía que la primera vez que venís, siempre me gusta empezar con la misma pregunta que te voy a hacer ahora, y es que me gustaría, Ramón, que nos cuentes un poco, en tu propia percepción, ¿quién es Ramón Arroyo, en el más amplio sentido? Buena pregunta, yo me lo pregunto muchos días. Pues bueno, soy una persona que ha tenido una infancia bastante feliz y que desde pequeño a mí me encantaba dibujar. Y luego cuando aprendí a escribir y leía más me encantaba escribir, y la música era más un hobby, ¿no? Porque de hecho vine a Madrid porque quería estudiar Bellas Artes y la música era algo que me llamaba siempre la atención, siempre me fijaba en
en los programas y primero oía la radio. En mi casa había una radio de válvulas, porque soy. Ajá, claro. Y oía los brincos El y tal. transistor. No, de Anterior, válvulas. las de válvulas. Una radio que levantabas la tapa y tenía un tocadiscos arriba. Ah, sí. Y entonces en mi casa había música clásica y ya mis primos, unos primos de Madrid, Ajá. a través de gente iba consiguiendo música, ¿no? Y los Beatles, los Brincos, aquí, o Pequeñiques, o los Bravos, todos estos grupos. Y siempre me gustó mucho, pero era algo que pues en mi casa la música se consideraba como diciendo no es un trabajo, ¿no? Ya, De un hecho, hobby. De hecho, todavía hay gente que te pregunta, te dedicas a la música y aparte de eso, ¿en qué trabajas? Es un clásico, ¿no? Sí, a mí me pasa con la radio. Y sí, ¿no? Claro. Y entonces, pues sin saberlo, yo tenía una sensibilidad para eso. O sea, realmente esas tres vías me llamaban más la atención que cualquier cosa. Empecé a estudiar una carrera y tal, filología y tal. Y básicamente intento ser una persona... yo crecí en San Sebastián y su escudo pone por fidelidad, lealtad y nobleza, ¿no? Y lo de la nobleza, sobre todo, y no me refiero a la sangre azul, Claro. o sea, la ética, el querer a los demás. Tener principios. Tener principios. Yo, en mi casa nunca me enseñaron a cómo ganar dinero, pero sí me enseñaron unos principios que sigo que sigo. Unos principios quizá cristianos, fíjate, Claro, diría, no sí. católicos, o sea, Sí. las iglesias y todo esto, pero lo de... yo siempre digo, esto que decía Jesucristo de ama al prójimo como a ti mismo, todos sabemos que es bastante difícil, Sí. porque nos queremos más a nosotros que a los demás, Sí. yo simplemente por instinto de supervivencia. Claro. Pero yo eso lo traduzco en no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Claro. Efectivamente. Si todos siguiéramos esa máxima, viviríamos en un mundo feliz. Obviamente no habría guerras. Es un principio básico, Básico. pero realmente es un principio fundamental. No le hagas al resto lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Exactamente. Es sencillo. Debería ser sencillo. Y sé amigo de tus amigos Ujú. y pórtate bien y no pierdas tampoco el tiempo haciendo tonterías, ¿no? También cuando pues la gente considerada es tóxica, Ajá. pues es mejor no Claro. tener relación, ¿no? Cierto, cierto. Decías antes lo de la edad, ¿no? La edad que vamos teniendo. Y yo lo he dicho aquí varias veces, pero lo vuelvo a decir, porque me gusta decirlo. Tenemos una edad ya, Ramón, en la que no vemos bien de cerca, pero vemos a los gilipollas de lejos. Entonces, al final Exacto. es interesante, o sea, porque Es te interesante. ayuda, ¿no?, a llevar la vida, ¿verdad? Totalmente. Y Como tú dices, la gente tóxica, cuanto más lejos mejor. cuando es mejor. Y Sí. aprendes, como todos, aprendemos a base de batacazos. Sí, es así. Porque somos novatos, venimos a la vida de la nada Sí. y vamos aprendiendo a base de batacazos. No siempre, y no todo el mundo aprende, pero hay que aprender de los errores. Se suele aprender más que de lo que te sale bien. Y pobre del que no sea consciente de los errores, de que comete errores. O Por sea, que yo supuesto. creo que hay gente, estoy convencido de que hay gente que piensa que no comete errores. Esa gente, desde luego, tiene una visión de la realidad muy distorsionada. Porque al final nuestros errores también nos han traído hasta donde estamos. Y si tú estás contento donde estás, Sí. no hay que arrepentirse de ellos. No. Y la nostalgia, lo que has hecho mal, lo has hecho. Ya Claro. no puedes volver atrás. Ujú. Cortázar decía que hay un concepto que no suele existir mucho entre los artistas, que es la madurez, pero cuando alguien se considera como muy maduro y esto de yo lo sé todo, te vas a perder muchas cosas de la vida. Primero vas a ser un sobrado y luego, si lo sabes todo, ya no vas a aprender nada. Y otra cosa que hay que hacer en la vida es aprender continuamente. Tú lo has dicho. Yo es una de las cosas, para mí es un concepto básico, ¿eh? Y si se puede buscar, porque lo he dejado escrito y porque lo he dejado dicho. Yo me levanto todos los días para aprender cosas. El día que no aprendo algo, he perdido el día. Y sinceramente es que me tengo tanto por aprender que intento todos los días aprender algo. Sí, Mira, sí. ¿ves? Por eso, entre otras cosas, me gusta mucho la radio. Porque yo aprendo mucho de vosotros, de la gente que viene al programa, entiéndeme. Al final sois gente
y como tú, que lleva una trayectoria de 40 años en un mundo que a mí me apasiona, que es la música, en el que desafortunadamente, en fin, soy externo porque no he aprendido a tocar un instrumento, cosa que me hubiera encantado y tal, pero, joder, aprendo mucho y me encanta, me encanta. Yo a veces he hecho en falta, cuando yo iba a conciertos y no tocaba y tal, escuchaba solo la música, ¿no? Y ahora cuando voy a un concierto escucho el sonido, me disperso un poco con temas técnicos, ¿no? Estas cosas de que te dedicas a ello, pero no he perdido la capacidad de emocionarme, que es lo que no hay que perder tampoco. Bueno, Ramón, cuando hablamos contigo o hablamos de Ramón Arroyo, evidentemente, digamos que es imposible disociar a Ramón de Los Secretos, ¿no? Llevas con Los Secretos pues, casi 40 años, creo Sí. que va a hacer 40 años el año Sí. que viene, si no me equivoco. ¿El año 86 puede Sí, ser? sí. Ujú. Y son muchos años. Eres determinante en el sonido de Los Secretos porque al final, no sé si la palabra es correcta, pero la música de Los Secretos es muy guitarrera, está muy influida por la guitarra. Sí, empezando por Álvaro, Claro. está claro. Y bueno, somos un grupo, o sea, tenemos el sonido de... O sea, cuando a veces nos llaman para hacer un tema en un disco homenaje a alguien, a un artista, ¿no? Quedan tantas canciones, probablemente ya han cogido otras, de las que eliges una canción para hacer alguna versión. Nos juntamos, tocamos y ya la canción de esa persona suena Suenan Los a Secretos. Secretos. Mejor o peor, no voy a calificarlo, pero ya suena a nosotros porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sí, estoy tratando de recordar, tenéis un disco, creo que es Algo Prestado, Sí, en el de que hacéis versiones de otra gente, y ahí tenéis canciones preciosas, pero como tú dices, suena a Secretos, que al final es lo que tiene que sonar, ¿no? Es como tiene que Pero sonar. si tú haces una versión y vas a sonar al otro grupo, evidentemente no estás versionando, estás, por así decir, imitando. Y tú Imitando, no- sí, no- haciendo un calco. Claro. Bueno, Ramón, antes, como te decía, es indisociable, ¿no? El hablar de Los Secretos es inevitable, pero hay una época de Ramón Arroyo anterior a Los Secretos. ¿Cómo empezaste tú? Bueno, yo empecé tocando en casa. Y entonces no había muchas escuelas, salvo la clásica de guitarra. Y entonces lo que hacía era poner un vinilo y coger la guitarra, después con 4 acordes que aprendí en el cole, e intentar reproducir aquello. Y luego pues, tocaba con amigos. Había un amigo de Pasajes que tenía un dúo aquí con una chica y tal. Y estuve a punto de tocar con ellos, pero no fue posible. Y luego una vez me encontré unos músicos tocando música de bluegrass, ya sabes, con banjo, violín, mandolina, guitarra acústica, contrabajo y dobro, ¿no? Y estaban en la calle tocando y les saludé y dijo, me gusta mucho porque conocía esa música, no había visto a nadie tocando esto aquí. Y me dice uno, el de que tocaba la mandolina, que luego ha sido un gran amigo, me dice, pues nuestro guitarrista se va a Estados Unidos un año. ¿Y sabes tocar tú? Y tal, bueno, y empecé a tocar con ellos. Y luego también toqué con un dúo, Cañones y Mantequilla, que era un grupo que eran un chico y una chica norteamericanos que hacían música americana, obviamente. Y han sido una banda escuela, porque por ahí hemos pasado muchos músicos, que luego ya te ibas a hacer tus cosas y tal, pero en esa banda por ahí hemos pasado muchos, y un día decía, vamos a tocar en el colegio americano y hacen un repertorio de rock and roll de los 50, y quedábamos ahí de víspera y aprendíamos un montón de temas, y por eso te digo que fue una escuela. Luego también conocí a I.F. Espinoza, un chico de Los Ángeles, que canta muy bien, y empecé a tocar con él, hacíamos dúos, nos íbamos a tocar a un pub una semana, que es algo maravilloso, en Galicia o en Santander o en cualquier lado, o en Madrid hay más días sueltos, ¿no? Y allí también hice mucha escuela. Y luego participé con ese grupo de bluegrass que te digo que conocí en la calle, en la versión instrumental del tercer disco de Los Secretos, porque mi amigo Pedro iba al colegio de Foie Gras. Era compañero de Enrique del cole. Claro. Y entonces hicimos una versión instrumental de No me imagino. Y ahí les conocí. En el 83 les echaron de la compañía porque su música no estaba de moda. No era comercial. No era comercial, y cuando se volvió a montar el grupo, pues ahí entré yo. Qué lumbrera el que les echó, ¿eh? Ese acertó. Bueno,
lo que tiene. Bueno, a ver, es que siempre ha tenido importancia, ¿no? De que la música evidentemente sea comercial, porque al final esto es entre comillas, finalmente es un negocio. Es un negocio, sí. Pero, claro, no como ahora, ¿eh? Ahora es una pasada. O sea, ahora se fabrica música en serie. Claro, como las cadenas estas de montaje, de música, todo igual. Pero no solo música y teléfonos. Ya. Es decir, sí, pero un teléfono te lo compro, pero música... Ya, pero al final todo es un negocio y el presupuesto de marketing, lo que antes alguien se preocupaba de hacer un producto bueno y luego decía, pues no, hay que publicitarlo y hacían esos carteles, esos anuncios como la canción del Colacao en la radio. Sí. Pero ahora el marketing ya, o sea, el presupuesto no lo sé, debe ser monstruoso. O sea, es más importante vender lo que has hecho, sea lo que sea. Puro marketing. Y entonces eso pasa con la música y el producto de usar y tirar. Es que te decía lo de los teléfonos por eso, porque dice, cámbialo porque ya no funciona bien y ha salido uno que no sé qué. Y empiezas a hacer cálculos de... Sobre todo, yo recuerdo mi infancia con el teléfono ese negro en mi casa. Sí, el de Bacarita. Y que estaría pues toda mi infancia y parte de mi juventud. Le das un teléfono de esos a un hijo mío ahora y no sabe usar la rueda esa. Aprietan los números. Sí. Pero ahora tú dices, en los últimos 10 años, ¿cuántos teléfonos he tenido? Uf. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es como tú has dicho, al final consumo. Bueno, hablábamos entonces de Foie Gras, que es una formación en la que tú tomaste parte, y ahí conociste a Pedro. Y Pedro, que era compañero del colegio de Enrique. Y por ahí fue la vía de entrada a esa primera colaboración de la que me has hablado. Exactamente. Y a partir de ahí entiendo que Secretos, bueno, tú entras en el año 86. Sí, el año 86 sacamos el disco, pero ya antes como estábamos ociosos, bastante ociosos, ellos más, pues nos veíamos en la Vía Láctea y hablábamos de música, o sea, nos conocimos antes. Fíjate, esos locales de Malasaña que siguen abiertos. Y el otro no hace mucho estuve en el Penta y siguen abiertos, ¿eh? Siguen abiertos, y la Vía. Sí, han sido locales que han sido muy determinantes, porque ahí os juntabais los creadores. Hay muchísimos grupos que se han juntado ahí, que se han conocido ahí. Yo he tenido aquí varios casos. Mogollón. Yo recuerdo al último de la fila presentando su disco, su primer disco en la Vía Láctea, y ahí les conocimos. Fíjate. Al último de la fila. Al último de la fila, por ejemplo. Íbamos todos ahí. Luego empezaron a hacer actuaciones en el Honky Tonk, en la calle Covarrubias, y nos trataban muy bien porque el que lo montó había tocado la batería con Mermelada. Y entonces quería música a toda costa. Al principio no arrancaba y acabamos todos allí también, tocando. Entonces, cuando los conociste, Los Secretos eran TOS, era esa primera formación que tuvieron. Bueno, había terminado TOS poco más o menos, ¿no? Estaban un poco ahí en un impasse. Bueno. ¿Cuando les conocí? Sí. No, habían hecho 3 discos ya, los 3. Es verdad. Del 81, del 80 al 83 hicieron a disco por año, que era lo que tenían el contrato. Cambian a TOS cuando fallece Canito, ¿no? No, TOS era antes. O sea, por eso digo, que no cambian de TOS a Secretos cuando fallece Canito. Seguramente, sí. Claro, que fue, bueno, también quería hablarte de esto, aunque me gusta poco hablar de esto, pero existe esa leyenda negra, ¿no? Desafortunadamente por el fallecimiento de Canito, luego Pedro Díaz, dos baterías seguidos en accidente de tráfico. Sí. Que también es una desgracia importante. Y eso marcó un poco, yo creo que aquella trayectoria. Y fíjate que lo de Canito vincula directamente a Secretos con la movida. Sí, el famoso concierto de homenaje a Canito. Efectivamente, que siempre se ha datado como el comienzo de la movida madrileña, el concierto de la Escuela de Caminos. Sí, fue un poco, yo creo, determinante porque además se puso en la tele, salió en los medios. Claro, al final los medios tienen muchísima importancia. Mucha. De ese concierto, por lo que yo sé, muchos grupos consiguieron contrato discográfico. Fíjate, es que, a ver, como tú dices, y más entonces, porque entonces solo había una cadena, o sea, quiero decir, ahí lo que ponían en una cadena lo veía todo el mundo. Claro, no como ahora que hay esa guerra de las audiencias. ¿Quieres vender tu casa? ¿Necesitas dinero con urgencia? Te damos la solución ya. Somos Remax New Life. Tenemos soluciones financieras para nuestros clientes y si lo necesitas, te adelantamos dinero antes de la venta. Así podrás vender tranquilamente y conseguir el mejor precio de mercado.
¿Tienes mucha prisa para vender? Te compramos tu casa en una semana. ¿Qué necesitas? Llámanos y Pilar Monge, con más de 10 años de experiencia en el sector, te asesorará personalmente. Llama ahora al 629 58 12 35. Para nosotros, tu tranquilidad es lo primero. Llama al 629 58 12 35. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial, es nuestra banda sonora original, es algo universal. Bueno, Ramón, este año hemos inaugurado esta sección, Rebobinando, que busca tener un poco de enlace con otro proyecto en el que ando metido, que es un documental muy potente que estamos rodando sobre la música de los 80 y 90 en este país, que fue, yo creo, una época brillante. A mí, desde luego, sí. Para mi gusto fue la época más brillante, pero como efectivamente para gustos los colores, ¿no? Fíjate que ya, joder, es que somos del siglo pasado, Ramón. Totalmente. Duro, pero bueno, también somos de este, ¿eh? No, también. También somos de este y aquí estamos dando guerra. Joder, pero yo cuando lo pienso, digo, joder, el siglo pasado. Yo me acuerdo cuando era joven, decía, joder, si llego al año 2000, tendré 30 años. Qué viejo. Qué viejo. Fíjate, y aquí estamos, te lo juro, lo he pensado un montón de veces. Eso lo decía Michael Caine en una entrevista con 80 años, y dice, ¿y cómo te sientes y tal? Y dice, pues no sé, un poco raro, dice, porque yo hace 5 años, o sea, hace nada yo tenía 50 años. Claro. Y de repente tengo 80. Sí, has parpadeado y de repente dices, joder, el día que no te duele algo, ya te preocupas. Si te despiertas y no te duele algo, es que te has muerto. O sea, yo por en esta edad... Eso lo dice mi hermana, que es médico. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ves, una voz autorizada. Bueno, pues como te decía, en esta pequeña sección nos gusta preguntaros, pues precisamente por enlace con aquella época, pues qué música oías tú en aquella época que era tan efervescente en la música española y en la internacional, ¿no? La música británica también tuvo ahí un gran boom. Total. ¿Qué oías tú entonces, en los 80, 90? Uf, de todo. Yo siempre he intentado escuchar de todo. O sea, no... por supuesto el boom, bueno, que eran grupos que los metían todos en el mismo saco y bueno, cada uno era afortunadamente diferente, claro. Porque una de las cosas buenas de esa época y de los 70, en los 70 los grupos no se parecían ninguno a otro, o sea, los Beatles, Pink Floyd o los Rolling Stones eran mundos diferentes, sí. Y en los 80, pues, por ejemplo, Police o los Dire Straits tampoco eran lo mismo, ¿sabes? O los Clash. Entonces, sí, como tú dices, había una tendencia, que siempre la hay, a etiquetar. Y a unificar. Es decir, bueno, el pop británico, joder, el pop británico, macho, pues lo que tú dices, desde los Clash hasta Police, hasta, yo qué sé, The Cure. Bueno, The Cure era un poco menos pop, pero al final era pop. Joder, que ahí, quiero decir, ahí es un espectro demasiado amplio, ¿no?, para etiquetarlo en una misma etiqueta. Totalmente. Y luego hay una música como el blues o la música country, que está siempre ahí, y salen artistas y hay los antiguos que son buenos y otros que salen que también son muy buenos. Sí. Entonces siempre he oído de todo. La música clásica también, pero eso sí, no sale tanta. Claro. Hay que decir, ahí sí que nos retrotraemos mucho al pasado, aunque hay muchos compositores contemporáneos. Sí. Sí, yo, si te digo la verdad, ahí ya me pilla poco, no porque no me guste, pero por gusto yo, por ejemplo, pocas veces reproduzco por mi cuenta música clásica, como te digo, no porque no me guste, sino porque, bueno, a mí, yo siempre he sido muy pop y muy español. Sí, tenemos prioridades, claro. El tiempo es indivisible. Y bueno, y ahora, tras una vida entera de vinculación a la música, cuando estás solo, como decía Nar, que en la intimidad, ¿qué escuchas? Pues lo mismo, sigo escuchando. Mira, de vez en cuando en el teléfono, ¿sabes? Estas listas te ponen los 10 más escuchados de lo que se escucha ahora, y lo escucho por
casi por mi trabajo, ¿no? Claro. Profesional que se cuece ahora, que oyen los chavales. Lo entiendo. Y bueno, ahí encuentro de todo, ¿no? Hay mucha música que se parece a sí misma, es lo que te decía, que no quiero parecer nunca un viejo nostálgico, ¿no? Porque la nostalgia es un sentimiento que no bueno, yo no lo veo tan negativo. No, es inevitable, es inevitable, pero tampoco sirve, quiero decir, hay que vivimos ahora, ¿no? Vivir en el pasado, ¿no? Pero sí. Y luego, pues, yo qué sé, de todo. También me escucho cosas muy antiguas, o sea, puedo escuchar a Hank Williams o también me gusta el jazz, no sé. Ahora me pillas así un poquito. Es que hay gente que escucho que no la conoce nadie. Entonces, bueno, es que, a ver, yo no sé. Hay una oferta muy grande y hay gente haciendo cosas muy, muy bonitas. Hay que encontrarla. No soy quien, porque no te conozco a ese nivel, pero a mí me das la impresión de ser un estudioso de la música. Quiero decir que tú eres... O sea, yo he conocido aquí todo tipo de músicos, todos fantásticos, pero a ti te veo como una persona, en fin, lo que tú dices, ¿no? Que te gusta estudiar, ver lo nuevo, moverte en otros ámbitos, aprender. Y la historia y los orígenes. Claro. O sea, hemos llegado hasta aquí de algún sitio. O sea, nadie... No inventamos, reconvertimos, ¿no? Adaptamos al estilo que tiene cada uno de lo que vamos aprendiendo. Claro. Sin pasado no hay... Si no escuchas música es muy difícil hacer música. Es así. Rebobinando, el pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original, es algo universal. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. Degusta, me gusta, en Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca.
Bueno, Ramón, te estaba escuchando aquí en este tema que figura en el primer cruce, que es el primer disco como tal que grabas con Los Secretos. Sí, es muy antiguo este tema. Yo era muy neófito, era muy recién llegado a esto, pero bueno, sí, ahí está. Bueno, oye, pero a ver, también está bien, entiéndeme. Yo, en mi modestia, ¿no? Yo he escuchado a lo mejor programas de la primera temporada mía y digo, joder, vaya programa, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Porque vas aprendiendo. Pero, hombre, yo aquí ya oigo a un en este tema que está sonando, yo ya oigo a un gran guitarrista, claro. Bueno, gracias. ¿No? A Enrique, todos los que nos conocen saben que Enrique llegó a coger manía de Jamé. Sí. Y de hecho, la primera vez que yo toqué con ellos, teloneando a la Orquesta Mondragón, Sí. no la ensayamos porque no quería tocarla. Ajá. Me decía, bueno, esto es una cosa de juventud, como los escritores que reniegan de su primer libro. Claro. Sí, eso le pasa a David con la de Sufre Mamón. Claro. Que le decía cuando era joven, decía, joder, a ver si va a tener 60 años y voy a estar cantando Sufre Mamón. Pues tiene 60 años y está cantando Y además Sufre Mamón. no puede dejar de tocarla. Claro, son esos signos, no se puede. Y te decía, fíjate, que este disco para mí ya es un gran disco. En este disco es verdad que no hay, digamos, a lo mejor los himnos tan potentes como pueden ser de Secretos de Jamé o Sobre un vidrio mojado, que son canciones, como tú dices, que hay que tocarlas. Tú vas a un concierto y te vas sin que la toquen y te irías defraudado. Pero hay grandísimos temas. Yo creo que sobre todo para gente que ya está implicado con Los Secretos, ¿no? No el típico que de repente ponen Déjame y tal y luego a lo mejor no conoce otro tema. Pero a los que nos gustan Los Secretos creo que aquí hay grandísimos temas. Aquí está Quiero beber hasta perder el control. Para mí es el mejor del disco. Sí. Sin dirección, No me falles, ¿ves? Sí. Pues fíjate, te has adelantado. Para ti es el mejor. Y yo te iba a decir, para mí es el mejor, para mí, de este disco, porque me implica mucho personalmente, por lo que hablábamos antes, ¿no? Recuerdos, situaciones, donde me transporta es, no sé si se acuerda. Sí. Una canción que a mí me parece, es poco conocida, para el que no, digamos, no siga a lo mejor Los Secretos, pero es una canción preciosa. Preciosa. Y además algo que nos ha pasado a todos. Sí, que por aquí está sonando. Efectivamente, es que a mí me acuerdo, joder, yo me acuerdo cuando... Me acuerdo, ya te lo contaré en privado, pero a mí me trae recuerdos personales. Esto que dice de cuando has dejado una relación y tal, y echas de menos a esa persona, y vas por la calle y ves a alguien por detrás y crees que es ella, ¿no? Como dice, y te pones nervioso y no es, ¿no? Pues ansiedad, a lo mejor, de ir al sitio donde ibas con ella. Exactamente. En mi caso fue al revés, fue cuando estaba empezando a conocer a la que ahora es mi mujer, ya de hace 29 años casados, y me recuerda mucho, ¿no? A una noche por ahí, antes de tal, buscándola por los garitos, donde yo sabía que se movía, a ver si me la encontraba. Al final me la encontré. O sea, la verdad que esta canción a mí me trae recuerdos muy buenos. Eso está muy bien, eso es una bonita historia. Sí, hombre, mira, te decía que antes te he presentado en privado, yo hoy me he traído un asesor, porque yo soy como, bueno, iba a decir como Pedro Sánchez, no voy a personalizar, pero tengo asesores. Entonces hoy, pensando en Secretos, digo, joder, yo pienso en Secretos y no puedo dejar de pensar en mi amigo Mario Soto, que está aquí con nosotros, que fue quien a mí me hizo empezar a escuchar Secretos cuando teníamos 12 años en el colegio. Y entonces, bueno, me lo he traído, me gustaría presentarle. Mario, ¿qué tal? Pues gracias, Julio. No, estaría bueno. Ya sabes, un honor para mí y estar aquí escuchando a Ramón a mí me llena de orgullo. Vamos, estoy disfrutando un montón de escucharos. Lo sabía. Te iba a decir una cosa, que creo que a ninguno se nos olvida, a los que nos gusta mucho la música, quién te presentó a un grupo o a un artista. Alguien te decía, escucha esto. Y yo lo he hecho con los demás también, y con mis amigos, ¿no? Pero sobre todo cuando te deja un disco y tal y descubres ahí una maravilla y te acuerdas de la persona. Sí, te pasa un poco también con los libros, porque al final cuando tú quieres a una persona o tú a lo mejor identificas y dices, joder, esto le gustaría a tal persona, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? También tener esa interrelación, ¿no? Que lo hagan por ti también. Yo echo mucho de menos a Enrique por muchas cosas, y todos le echamos de menos, pero muchas veces cuando escucho algo que sé que le gusta y
íbamos entonces con el Walkman o con lo que fuera, Sí. decía, escucha esta canción, y porque sabía que le iba a gustar y le solía gustar. Y Decir, sí, perdón. echo de menos eso, el no Fíjate. poder compartir. Es muy Decir bonito. también que desafortunadamente ayer hizo 26 años que nos dejó Enrique. Exacto. Ayer. Una lástima, la verdad. Yo siempre digo que cuando muere un artista de este calibre, los que no le conocemos perdemos dos veces. Perdemos a la persona y perdemos todo lo que nos podía haber dado después, ¿no? Totalmente. Nos pasó con Antonio Vega, nos pasó con Antonio Flores y nos pasó con Enrique principalmente, ¿no? Sí. Una muerte muy temprana y muy desgraciada. Muy temprana. Igual que te digo lo de la música compartida, sitios donde hemos ido luego a tocar, no sé, hemos tocado en el Teatro Real o en el Liceo de Barcelona o en México, y siempre me acuerdo de él, porque la pena de que no lo haya podido disfrutar, porque lo merecía y porque todas esas canciones son suyas. La vida tiene estas mierdas, Estas con perdón, mierdas, sí. es así. Bueno, voy a aprovechar que tengo a Mario, únicamente le voy a hacer intervenir una vez más, aunque sé que, en fin, no es que sea tímido, pero, en fin, los micrófonos imponen. Esto se avisa. No, y te quería preguntar, a tu criterio, a ti, ¿cuál es la canción que más te gusta de este primer LP en el que intervino Ramón? Pues mira, este LP yo es que lo recuerdo con muchísimo cariño, porque lo que decías, después de los tres primeros, ¿no? El primero, el de Todo sigue igual, y el de Algo más, en el 83, pues hubo ahí un parón de como de 3 años, ¿no? Claro que en el colegio, pues eso, todo el mundo, Los Secretos, ese grupo que te gusta, pero claro, cuando sacó este disco en el 86, pues fue una gran alegría, como mira, aquí están, el grupo que me gusta a mí. Por que algo me escuchan, gusta, ¿no? y ahora podéis escucharlo. Y en mi caso yo fue por mi hermano, ¿no? Que es el que me tenía en casa el cassette, aquel naranjita de Polydor o Polygram, ¿no? El primero con el que empecé a escucharlo. Y este disco, que bueno, pues que fue ahí con un toque, yo creo que se notaba la mano de Ramón, ¿no? Un nuevo toque ahí como de música americana, quizá, no sé si es la expresión adecuada. Sí, pero exactamente, pero es que cuando yo conocí a Álvaro y a Enrique, a ellos también habíamos escuchado muchísima música común, digamos. Compartíamos muchos gustos y ahí estaba eso, les gustaba a ellos y me gustaba a mí. Sí. Pues de este disco, respondiendo a tu pregunta, Julio, evidentemente la joya es el Quiero beber, pero a mí en particular me gusta el No me falles. Es el que No me más falles, es gusta. una canción preciosa. Sí. Quizás además es el que menos rompe con los tres anteriores. Me encanta. Una canción que provoca también muchos sentimientos. Sí, siempre tienes a alguien en la cabeza cuando oyes esa canción. Yo lo siento, lo que decía antes Ramón, que son la banda sonora de mi vida, ¿no? Claro. Y bueno, y depende de la época, pues te tienes como preferida, o al menos yo, una canción, otra. Sí. Hay tantas y tan buenas. Pues yo me iré a la tumba y para mí Mario Soto será Los Secretos serán Mario Soto. Y a partir de hoy, pues Ramón Arroyo. Muchas gracias. Y bueno, tengo que decir que Ramón nos va a hacer un regalo a los presentes y a los que nos estáis escuchando. Y se ha traído una de sus fantásticas guitarras y va a tener el detalle conmigo principalmente y con todos ustedes, con todos vosotros, de tocar aquí uno de sus temas, un tema que nos va a tocar. Sí, es un fragmento. Yo toco desde antes de tocar con Los Secretos periódicamente con un amigo de Los Ángeles, con Jeff Espinoza. Éramos correcaminos o roadrunners, porque somos bilingües y hacemos música americana y tal. Y bueno, él es el cantante principal, obviamente. Pero bueno, yo hago mis pinitos porque me gusta. Y ahora tengo que decir, estoy un poco resfriado encima, pero bueno, es un tema de amor de Bob Dylan muy raro, porque él casi siempre sus canciones son de desamor, o de venganza, ¿no? Como las rancheras mexicanas, ¿no? Sí. De venganza, de rencor. Bueno, este tipo de sentimientos mueven la música, ¿eh? Luego hablaremos de eso. Totalmente. Pues nada, Ramón, los micros son tuyos. Vamos, Muchísimas gracias. A ver. If today was not an endless highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all.
Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. I can see my reflection on the waters. I can say words that show no pain. I can hear the echo of my footsteps, or remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. Ramón, bravo, lo primero. Muchas gracias, de verdad. Yo lo comento siempre digo la misma tontería. El que me escuche dirá, joder, este tío igual. Yo hago radio por estos momentos. O sea, yo ahora este momento lo cojo, lo empaqueto bien, lo meto en mi caja de los recuerdos inolvidables y ahí se queda para siempre. Bueno, pues gracias. En eso estamos todos, o sea, por esos momentos. Sí, estas vivencias, lo que hablábamos antes, aprender algo todos los días, tener una vivencia nueva, en fin, tener una experiencia nueva. Fantástico, me ha encantado, Ramón, y te agradezco infinitamente que te hayas desplazado hasta aquí con tu guitarra, magnífica, por cierto, y nos hayas regalado esto. De nada. No. Bueno, Ramón, habéis tenido, a partir de tu entrada en Secretos, hay una carrera muy prolífica, hay otros 10 trabajos de estudio y otros 5, si no me equivoco, en vivo, 10 discos, hasta llegar a Mi Paraíso, del año 2019, que, corrígeme si me equivoco, es el último trabajo que se edita sí. En estudio. Quería preguntarte, en este caso, ¿por qué tantos años? Sin grabar, dices. Eso es. Sí, pues porque tocamos mucho, o sea, tocamos más que nunca. O sea, yo cuando empecé con Álvaro y con Enrique y con Jesús, pues tocábamos en verano. Yo tenía bandas paralelas, como esta que te cuento, para sobrevivir durante el invierno, y tocábamos en todos los garitos que podíamos. Entonces, pues tocamos mucho. Pero mira, el año que viene vamos a hacer un año sabático. Nunca hemos parado. Lo sé. Y el año que viene vamos a parar y se supone que tendremos tiempo para componer y grabar cosas. Sí. Porque es el ciclo natural, ¿no?, de la música: componer, grabar y tocar en directo. ¿Sabes lo que pasa? Que ha habido una transformación de la música, y con esto no te descubro nada, no pretendo contártelo a ti, se lo cuento un poco a los oyentes. Evidente, ¿no? La música antes, cuando se trabajaba el formato físico, cuando se vendían LPs, cuando se vendían CDs posteriormente, no vamos a hablar ya de cassettes, etcétera, porque nos van a pensar que somos, en fin, los abuelos tacatuca, pues era distinto. Quiero decir, como industria, lo que hemos hablado antes, al final hay un negocio detrás que desafortunadamente todo, hasta lo más humanista como esto, lo mueve el dinero, y eso ha transformado completamente la industria musical, el tema de escucharlo ya todo en digital, que ya ni los coches ya no llevan ni la ranura del CD siquiera. Exacto, sí. Por supuesto, ya no. Bueno, el que me esté escuchando dirá, joder, este viene del siglo pasado, como he dicho antes, ¿no? Es que es verdad. ¿Y cómo se ha transformado, verdad? Y entonces ahora necesitáis, entre comillas, perdón, si queréis seguir tocando, que es lo ideal y lo que yo creo que quiere el cantante y el músico, pues necesitáis mucho el directo. Yo creo que se necesita el directo si cabe más que antes. Sí, además, bueno, España es un país pequeño y la supervivencia de los músicos básicamente a través del directo.
las ventas. O sea, un artista americano que venda en el mundo puede hacer giras de promoción porque pues gana más dinero vendiendo discos, ¿no? Claro. Pero el directo es nuestro trabajo fundamental. Y efectivamente la industria musical ha cambiado muchísimo los formatos. Y ahora, hace poco, les puse a mis compañeros un disco de un cantautor que viene su foto fuera y las letras y tal, y es inteligencia artificial. Joder. No existe el tipo. Hay como un pequeño vídeo, es el vídeo que se ve cuando ves las canciones en Spotify, en cualquier... no existe el cantante, no existe la voz, o sea, todo está hecho con inteligencia artificial. No hay personas, hay las personas que trabajan en inteligencia artificial. Y tú lo escuchas y dices, está muy bien, las guitarras suenan muy bien, es absolutamente creíble. Entonces esto... Estás tocando... Si ha mutado a mucha velocidad los formatos. Sí. ¿No? Fíjate, Ramón, que entre tú y yo soy ingeniero informático. Bueno, de esto es de tener el título en la pared, porque realmente ejercerlo lo he ejercido poco. Ya. Pero has tocado un tema en el cual soy muy sensible y que de verdad me da muchísimo miedo. Y sin embargo, quiero pensar que detrás de eso, o detrás de, por ejemplo, yo que escribo, si no hay un alma, se nota, está hueco. Sí, pero lo que pasa es que, mira, el ejemplo es que uno de los padres de la inteligencia artificial anda por ahí dando conferencias advirtiendo de los peligros, como hizo el de la bomba atómica, ¿no? Cuando después de que se lanzaran. Y del paro que puede crear, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar, y el uso, como siempre que inventamos algo, ¿no? La dinamita, que está muy bien para las minas y para hacer túneles, pero luego pues para bombardear personas, ¿no? Sí. Entonces, como no se den prisa en legislar, porque eso es lo que... las leyes siempre van detrás, pues mal asunto. A mí me da mucho miedo y mucha pena, porque como tú has dicho, a ver, al final es verdad que son herramientas útiles, pero como bien has dicho ahora con la dinamita, por ejemplo, las herramientas hay que saber utilizarlas, ¿no? También, como yo he dicho, siempre se fabrican martillos y también hay quien le mete un martillazo en la cabeza a otro, ¿no? O sea, quiero decir que el martillo es para lo que es. Bueno, pues la inteligencia artificial, evidentemente, yo creo que es para lo que es. Ahora, insisto, yo sigo pensando que donde no hay un alma detrás se nota. Quiero pensarlo así. Creo que nunca podrá sustituir el arte. Para mí es realmente la única cualidad humana, la que nos diferencia del resto. Totalmente, es algo... es como la necesidad de lo innecesario. Mira. Igual que el humor, ¿no? Lo que nos diferencia a los animales, eso, bueno, y el pensamiento abstracto, ¿no? Pero bueno, la música es un poco eso, y es hurgar en lo que dices tú, que hay un alma, algo que sale de un sitio que no sabes muy bien cuál es, y llega a los demás, aunque vivan en Australia, ¿no? Sí. Y ese fenómeno es curioso y extraño, pero es propio de los humanos, sin duda. Quiero pensar que aún el sentimiento no se puede clonar. Efectivamente, esa es una de nuestras grandes bazas, y lo bonito, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de la música, Es así. el sentimiento. Nos queda ya bastante poco tiempo, Ramón. Fíjate qué rápido pasa una hora. Ya te digo. Es flipante cómo pasa Bueno, una eso hora. cuando se pasa bien. Sí, bueno, me alegro, de verdad, de corazón, que digas esto. Y mira, ayer preparando esto, porque yo me gusta prepararme un poco, ¿no? Evidentemente en tu caso sabía muchas cosas, pero había otras muchas que no sabía, y me gusta prepararme para venir aquí. Y entre otras de las cosas que no sabía es que coleccionabas vinilos, ¿es así? Tengo muchos, sí. ¿Te gusta mucho? Vinilos, y guitarras. No, claro, pero a ver, la guitarra se encontraba hoy fuera de mi alcance, traerte una, porque sí, porque oye, pues la economía está como está, ¿no? Pero cuando escuché lo de los vinilos, me acordé, oye, hemos comentado antes fuera de micros, tengo mucha amistad con Nacho Campillo, muy buen amigo, porque además es muy buena persona y un gran músico. Estoy de acuerdo. Sí, muy buena. Yo desde aquí le mando un beso, sabe que le aprecio mucho.
Y tengo la suerte de tener un vinilo que me regaló una vez que nos encontramos, estábamos juntos en Taxi Den, que es una discográfica de Majadahonda, donde uno de los propietarios, de los dueños, es Jorge Malax, que es el batería de Tantango. Estábamos allí y tienen un disco allí que no salió al mercado. No salió al mercado como tal, como yo lo tengo, salió con modificaciones. Entonces me acordé y pensando en ti le llamé y le dije a uno de los socios, Pablo Solana, y dije, Pablo, ¿te queda un disco de esos? Y me dijo, me queda uno. Digo, es que mañana viene Ramón Arroyo. Será un placer que Ramón Arroyo tenga el disco. Así que cogí, me desplacé a Majadahonda ayer a por él y te lo he traído para regalártelo en nombre del programa, en el mío y sobre todo de estos amigos nuestros de Taxi Den que han tenido este detalle. Qué maravilla. Te lo voy a dar, que lo tengo aquí detrás. Un sueño, solo se ha parado el reloj. Qué bueno, ¿sabes que conocí hace poco en un hospital a un médico, a un cirujano, que era miembro de Tantango, pero cuando empezaron a grabar y tal, pues tuvo que elegir entre la medicina o la música. Claro. Y hace poco organizó un concierto en la Sala Galileo monográfico sobre Paul Simon. Y obviamente estuvo Nacho Campillo. Sí. Y estuve tocando yo ahí con él un par de temas y tal. Sí. Y bueno, hemos coincidido mucho en la carretera y nos queremos mucho. Esto ha sido después de la obra, después de inaugurar la obra de Galileo. ¿O no habían reformado? Sí, después. Pues ese día pasé yo por allí a saludar a Nacho, porque no conseguí entrada, la verdad. Ramón, se acaba el tiempo. Un placer inmenso haberte tenido aquí. Un privilegio que hayas tocado la guitarra para nosotros y tu presencia aquí. Espero que no sea la última vez. Por supuesto. Ya se nos han quedado muchas cosas, ¿eh? Sí. Así que yo no tengo ni que preparar otra entrevista. Perfecto. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Y a ustedes recordarles que nos encontramos en las ondas, todos los martes y los sábados a la 1 del mediodía, y que si no pueden escucharnos en directo, pueden hacerlo en el podcast del programa y en www.socibil.es, donde también encontrarán el acceso a nuestro canal de YouTube, @socibil_jm. ¡Feliz semana!